Hola, mi nombre es Yamila y voy a explicar uno de los tantos géneros que existen, que es el género dramático. Y voy a ir anotando acá las ideas principales. Género género dramático. Bien. La palabra dramático proviene del griego drama. Esta palabra significa que va a buscar representar, lo voy a anotar acá en pequeño, representar conflictos de las personas, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencia el género dramático de los demás géneros? Que el género dramático es leído, o sea, es escrito principalmente. Escrito y leído, como cualquier otro género, y va a ser representado. Bien. Entonces, el autor del género, o sea, el escritor, no se va a llamar como los demás. Tiene un nombre específico que se llama dramaturgo. Entonces yo acá al costado voy a poner dramaturgo, que es el autor, va a tener dos funciones. Escribir para ser leído y escribir para ser representado, porque tienen que representar bien como él lo imaginó. ¿Sí? Y ahí estaría la diferencia principal con los demás géneros. Bueno, voy a continuar. Esto no lo voy a borrar, pero esto sí. Bueno, voy a ir un poco a la historia del género. Entonces voy a poner acá historia. ¿Cómo surge la historia? En la antigua Grecia. Antigua Grecia. Las personas hacían rituales, o mejor dicho, ceremonias, en honor al dios Dionisio. Voy a poner acá, al costado, Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Dionisio era el hijo de Zeus, esto tiene que ver con la mitología pura. Dionisio era el hijo de Zeus y de una mortal. ¿Qué significa una mortal? Una mujer como cualquiera de nosotras, común y corriente, que en algún momento va a morir, a diferencia de un dios que son inmortales. ¿Qué pasó? Entonces hasta ese momento Dionisio era un semidios. Con el tiempo, su padre Zeus lo convierte en un dios del Olimpo, convirtiéndolo en el dios del vino y alegría. Entonces, las personas le hacían estos rituales. De ahí comienza la historia del género dramático. Continuemos un poco más. Más adelante aparece Aristóteles, uno de los filósofos más conocidos de la antigua Grecia. ¿Y qué hace Aristóteles? Crea la poética. Acá pongo Aristóteles. Crea la poética. ¿Qué fue la poética? Un texto, un libro que él escribió, que tuvo una vigencia de 2000 años, es decir, mucho tiempo, fue muy importante. ¿Qué contenía la poética? Ciertas reglas para los distintos géneros que él mencionaba. Entonces, dentro de la poética vamos a encontrar, voy a ir anotando acá, vamos a encontrar la epopeya, que la epopeya es por ejemplo, un ejemplo son relatos épicos. Un ejemplo va a ser la Ilíada, que todo el mundo conoce, que es la guerra de Troya. Va a estar la epopeya,
va a estar la tragedia, la comedia, la lírica, y había uno que se llamaba ditirambo. El ditirambo era el verdadero, o sea, era el que dio origen al género. ¿Por qué digo esto? Porque el ditirambo era la verdadera ceremonia que se hacía al dios Dionisio. A partir del ditirambo surgen estos versos que se van a convertir en este género. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, tragedia y comedia, son subgéneros. Voy a poner acá al costado. En realidad todos son subgéneros, pero vamos a poner, son los más importantes. Subgéneros ¿de qué? Del género dramático. ¿Sí? Bueno, eso era en la antigua Grecia. Con el pasar de los tiempos, Grecia deja de ser esa potencia principal y ¿quién toma el poder? La antigua Roma, el Imperio Romano. El Imperio Romano adapta y toma cosas de Grecia, incluyendo el teatro, que ya en ese entonces, es decir, retrocediendo un poquito, Aristóteles nos planteaba como dramaturgos como Esquilo, Sófocles, habían hecho ciertos inventos, por ejemplo, le habían agregado la máscara a la comedia, le habían agregado más cantidad de actores, más cantidad de escenas, y ya con todos estos cambios incorporados, las toma el Imperio Romano y lo convierte. ¿Cómo lo convierte? Por ejemplo, toma el teatro, convierte en lo que se llama la falsa atelana, que es un dato tirado para que se contextualice el tema, y ellos le incorporan, por ejemplo, el telón, que es el que nosotros conocemos en el cierre de cada acto. Entonces, podríamos decir que eso sería la historia básica o resumida del género. Voy a seguir borrando, y esto queda re feo porque no tiene agua, y voy a hablar de la estructura del género y luego las diferencias entre los dos subgéneros más importantes que son, dijimos, la tragedia y la comedia. Entonces, la estructura, voy a hacer así, voy a poner acá en pequeño, estructura. Bien, ¿cómo está compuesta la estructura? Por una parte interna y una parte externa. En la parte interna va a integrar personajes, características de los mismos, ¿sí? ¿Qué más? Acciones, las acciones son parte de las características también de un personaje, depende de cómo actúe, significa cómo soy. Y bueno, y entre otras cosas, y bueno, obviamente acá, dentro de lo interno, lo voy a poner acá al costado, va a entrar lo que tiene cualquier texto literario, que va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Todo esto va a estar en la parte interna. Por el otro lado va a estar la parte externa. ¿Qué va a tener la parte externa? Actos. Y por este lado, escenas. ¿Sí? Cada acto va a constituir cierta cantidad de escenas. Es decir, primer acto, para dar un ejemplo, 4 escenas. Cierra, cae el telón, segundo acto, cierta cantidad de escenas y así sucesivamente. Y vale una aclaración. Dentro de la parte interna vamos a encontrar los prólogos y los monólogos. Los prólogos son aquellos que están en cualquier libro, que nos dan una breve introducción y nos contextualiza y nos explica de cierta manera lo que vamos a leer. Si por ejemplo agarramos la tragedia de Romeo y Julieta de Shakespeare, tenemos un pequeño prólogo que nos dice que era en la ciudad de Verona, en Italia, etc. Y el monólogo es aquello que expresa el personaje, que puede ser para la audiencia o puede ser para sí mismo, y que está haciendo expresando sentimientos.
Eso es lo que va a ser la función del monólogo. El pensamiento de uno de los personajes. Y, por supuesto, constituido por ¿qué más? Por diálogos, todo lo que se sabe que tiene una voz en off. ¿Qué es la voz en off? La voz que nos va explicando, cuando vamos leyendo, nos va explicando qué está haciendo cada personaje. Que eso en la obra lo hacen los mismos actores, claramente. Bueno, ahí estaríamos con la estructura. Y ahora me voy a centrar en la tragedia y en la comedia, y ya con eso redondeo la idea, así muy rápido, de todo lo que yo quería explicar, que era una manera resumida de explicar el género. Porque en unos minutos no se alcanza a explicar todo. Entonces voy a poner de este lado voy a poner tragedia, y voy a poner, ¿en qué consiste la tragedia? La tragedia tiene personajes superiores a nosotros. Entonces voy a poner personajes superiores. ¿A qué me refiero con personajes superiores? En la antigua Grecia van a ser semidioses o héroes, como por ejemplo, acá vamos a tener un ejemplo, va a ser Edipo Rey, o su hija Antígona, que ya es un poco, no es tan antiguo, es un poco más moderno, porque si tenemos semidioses, vamos a tener un ejemplo de Hércules, por ejemplo, ¿no? Hércules es el nombre para los romanos. Edipo Rey era un rey, por eso es superior. Antígona era su hija. Eso ya los hacía superiores a ellos. Y después tenemos, entrando mucho más moderno, tenemos a Romeo y a Julieta, de Shakespeare, que eran dos personas de la alta sociedad también. ¿Qué busca la tragedia? Generar una catarsis, que se le decía antiguamente. Generar catarsis. La catarsis es aquella purificación del alma. Es decir, nosotros mirando la escena podemos llorar, podemos purificar nuestra alma. Ellos pensaban así. Entonces, bueno, la tragedia obviamente nos conmueve porque el final de Romeo y Julieta nos va a hacer llorar o nos va a hacer sentir un poquito mal y nos va a tratar también de hacer reflexionar que el amor siempre va a poder sobre el mal, pero ese concepto también no termina en un final feliz. La tragedia termina en una tragedia, como dice. Siempre va a tener un final, un desenlace trágico. Esa es la principal diferencia que tenían con la comedia. Que la comedia, la voy a poner acá abajo, ¿qué mostraba la comedia? Las cosas, o sea, sus personajes, principalmente, son personajes comunes, así como nosotros, y lo que muestra son las peores costumbres o las peores cosas del ser humano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ser borracho, tener vicios, cosas así. O sea, genera burla, genera risa. Eso sí, lo que no está permitido es la risa por una discapacidad, una cosa así. Siempre tiene que ser vicios o cosas adquiridas de una persona. Algo que no, por ejemplo, el ser borracho no viene de nacimiento. Entonces tiene que ser siempre algo adquirido. Algo que genere vergüenza, que genere risa, pero nunca algo físico que tenga que ver con una discapacidad o algo de ese estilo. Entonces la comedia, vamos a encontrar en la comedia a veces la tragicomedia, que va a ser una mezcla, que va a haber un poco de tragedia y un poco de comedia. Pero la comedia por lo general siempre va a terminar con risas, va a terminar con un final ridículo y un final que no para decirlo feliz, pero no va a ser un final trágico. Y esas son dos grandes diferencias y son los dos subgéneros más comunes del género dramático. Y bueno, con eso ya más o menos finalizaríamos la idea del género dramático, así a grandes rasgos. Nada, como primera actividad
dice, en sus celulares o cualquier otro medio donde tengan conexión a internet, busquen información sobre el género visto. Luego, armar una red donde puedan sintetizar los conceptos y las ideas fundamentales. Esa como primera actividad. Como segunda actividad, plantear preguntas en grupos pequeños sería, en grupos de no más de 4 integrantes, y debatir entre todos luego. 3. Como 3. Leyendo la obra Hamlet de William Shakespeare, responder. ¿Cómo era el personaje? ¿Por qué pertenece esta obra al género dramático? ¿A qué subgénero pertenece? Y por último, ¿cómo se dan cuenta del subgénero? 4. A modo de evaluación integradora. Van a ser pequeñas preguntas. ¿Cómo surge el género? ¿Por qué? ¿Quiénes lo fueron modificando? ¿Qué filósofo tuvo una gran importancia tanto en la literatura como en dicho género? Y por último, ¿qué busca representar? ¿Les parece
que son problemas actuales. Y para finalizar, escribir un pequeño monólogo de alguna víctima de violencia de género. Lo que voy a hacer acá a continuación es recomendar una de las aplicaciones que pueden utilizar aquellas personas que quieren realizar un trabajo, que quieren realizar una exposición y se han cansado del clásico PowerPoint. Pueden entrar a esta aplicación a la que voy a entrar ahora a través de mi celular. Por lo tanto, tengo que aclarar que la visualización no es la mejor, como si fuese en una computadora. Incluso yo lo veo diferente en ambos lados. Antes voy a retroceder para mostrar bien. Eh, bueno, decir que para poder entrar tienen que registrarse con el nombre, ¿sí? Con el nombre, la cuenta de Google, ¿sí? Y bueno, les voy a dar un ejemplo. Acá, este es uno de los que yo ya estuve, donde yo entré. ¿Y qué van a hacer? Acá tienen varias opciones que yo en este momento no puedo mostrar porque estoy desde el celular, pero les va a aparecer para poder hacer tipo ladrillo, que es como está acá, para hacer distintos cuadros, para hacer una línea del tiempo. Bueno, tienen muchas opciones y yo elegí esta, donde arriba va a aparecer el nombre del usuario, va a aparecer el título que se le quiere poner y una breve descripción. Y luego yo de fondo puse un pavo real que por lo mismo de estar desde el celular no se puede ampliar bien la imagen y se le va a ir agregando lo que se le quiera agregar. Yo por ejemplo acá puse hola, ¿qué tal? Como título y un subtítulo abajo y agregué un tutorial de cómo crear uno de estos pequeños, de estas pequeñas presentaciones, y acá pueden ver que se le puede agregar un archivo, se le puede agregar imágenes, se le puede agregar algún que otro video. Y bueno, voy a poner acá la palabra continuar, ¿sí? Para que se vea cómo va quedando. Cuando yo lo voy a guardar, lo que voy a hacer, acá tampoco tengo todas las opciones que se aparecen en la computadora, pero, a ver, pongo cambiar a pantalla completa. No me da resultado. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Puedo invitar gente que me va a aparecer en la computadora, como agregar otros miembros. Puedo compartir o insertar. Cuando yo pongo compartir o insertar, vas a agregar a todas las redes sociales que tengo vinculados. Lo puedo exportar como si fuese una imagen en un archivo PDF o en otros formatos. Lo puedo imprimir, ¿sí? Y bueno, tengo muchas más opciones que estando desde la computadora, vuelvo a repetir, las opciones son mucho más claras y la visualización de la aplicación es mucho más clara también. Pero es básicamente lo principal, lo estoy mostrando y decir que es una aplicación muy linda para utilizar, pero tiene como desventaja que tiene solamente 5 o 6 pruebas gratis. Por lo tanto, hay que saber elegir bien el tema y la exposición que quiero hacer con esta aplicación.